Le voy a pedir, no sé si ya lo tengan mis hermanos, que pongan el título de la predicación de esta noche, del pequeño mensaje. Es muy sencillo el título, pero nos habla claramente, nos habla con firmeza. Dice, prudente o insensato. ¿Mm? Es como un título un poquito como confrontativo, ¿no? O somos prudentes o somos insensatos, ¿no? Les voy a pedir, mis queridos hermanos, que me acompañen, y ya incluso algunos que son conocedores de la Biblia sabrán a dónde me voy a ir, que me acompañen por favor al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo número 7 y vamos a leer desde el versículo número 24 hasta el versículo 27. Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Te damos gracias, Padre eterno, Señor, por tu presencia, bendito Dios. Espíritu Santo, toma el control, Señor, en este momento, en cada uno de nuestras vidas, Señor. Sé tú en medio de nosotros, Padre. Amén. Bien, la palabra dice, cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Bien, este texto es bastante conocido por nosotros. Muy convenientemente, el Señor Jesucristo, que es perfecto en todas las cosas, cada uno de los aspectos, le pone como una conclusión al Sermón del Monte. Esta es como la parte final, ¿no? Y el Señor dice, cualquiera que oye y hace estas cosas, ¿no? Cualquiera que oye y hace estas cosas, porque es que el Señor está hablando de todo aquello que ha estado enseñando. Yo aquí en la Biblia tengo varios títulos, ¿no? Nunca os conocí, por sus frutos os conoceréis, la puerta estrecha, la oración y la regla de oro, juzgar a los demás y las bienaventuranzas mismo. Cada una de las bienaventuranzas, ¿no? O sea, el Señor ha hecho un despliegue de conocimiento de la palabra preciosa que el Señor, esa palabra que sirve para sanar, para restaurar, para corregir, ¿no? Y le pone una conclusión. Y dice, cualquiera que oye y hace estas cosas, yo lo compararé, ¿no? Y dice, bueno, vamos a leer con quién nos compara. Ya lo hemos leído, pero vamos a repetirlo. Dice, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bien, sabes, el Señor es un experto en todas las cosas. Dios obra de manera maravillosa en la vida de las personas y su instrucción, su enseñanza llega hasta lo profundo de nuestros corazones. ¿Sabe? Él era un experto para ilustrar las cosas. Primero que era un experto en la palabra, porque sabemos que Jesucristo es el verbo hecho carne, ¿verdad? Muy convenientemente también ya había tomó como referencia para completar y convertirlo en un bosquejo de una predicación, un versículo del libro de Proverbios en el capítulo número 10, versículo 25, si no me falla la memoria, ¿sí? En el capítulo número 10, versículo 25, que dice, como pasa el torbellino,
así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ya sabemos que Cristo es el Señor de la palabra, evidentemente, ¿no? Pero es como que si en ese momento el Señor estaba completando, ya estaba haciendo un sermón de aquel bosquejo que el escritor de los Proverbios decía, ¿no? Cuando pasa el torbellino, el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre, ¿no? Y el Señor dice, bueno, pues aquel que escucha estas palabras, lo compararé, ¿no? En el tiempo en aquel tiempo, también, debo decir, el Señor era un artesano perfecto. El Señor era el Rey, el Señor era Dios, ¿no? Era un carpintero excelente y sabía de lo que estaba hablando, porque en aquellos tiempos, ¿no? Estoy poniendo un pequeño el contexto de lo que vamos a tratar ahora, ¿no? En aquel tiempo, mis queridos hermanos, era muy común que algunas personas se equivocaran y edificaran sobre terrenos que parecían ser muy buenos, valles que durante el verano, valles arenosos con nivel, que parecían ser muy atractivos para construir, ¿no? Construían, pero que resulta que después de haber edificado su casa, cuando venía el invierno, ese valle, ese huequecito o ese camino que se veía tan agradable para construir tu vivienda, se convertía en el lecho de un torrentoso río que traía lluvias, que traía vientos y que finalmente terminaba aniquilando la casa de aquel incauto que había construido su casa en aquel terreno, ¿no? Entonces, cuando la gente estaba escuchando esto, muchas gracias, Raúl. Cuando la gente estaba escuchando eso, pues entendía perfectamente, y lo compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Sobre la roca. ¿Sabes? La roca es Jesucristo, ¿no? La roca es el cimiento, la roca son los fundamentos, el fundamento. Él es el fundamento, Él es la roca, sobre Él está edificado todo, ¿no? Y enseñaba de esta manera, ¿no? Poniendo los dos ejemplos. Esto me recuerda la piedra que desecharon los edificadores. Justamente la piedra angular, cuando estaban construyendo el templo, es la piedra que no encontraban porque ya la habían desechado, la habían echado al valle del Jordán, al valle de Hebrón. Pues hermanos, cuando transportamos todo esto a nuestra realidad actual, porque la Biblia y su enseñanza es viva y eficaz en cada momento de nuestras vidas y en todas las épocas, ¿no? No hay una diferencia en esto. O sea, la misma palabra que está aquí era para nuestros padres, era para nuestros abuelos, pero también es para nuestros hijos y para los que han de venir hasta que el Señor venga, que ni usted y yo sabemos cuándo será, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar en atentos y muy alertas, ¿no? Porque el Señor viene pronto, ¿no? Bien, dice que la persona prudente, porque está hablando de un hombre prudente, en el diccionario dice que el prudente es un hombre que calcula sus pensamientos, un hombre que prevé lo que va a pasar, un hombre que piensa antes de actuar, una persona prudente que hace cálculo de todas las cosas, ¿no? Que no hace las cosas al azar, que no hace las cosas por sentimientos o por emociones, sino que hace las cosas, como dice la palabra, prudentemente, ¿no? Un hombre prudente construyó una casa sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es su simiente, Él es su fundamento, ¿no? Pero también dice, mis amados hermanos, también dice que sobre esa casa vinieron las lluvias, vinieron los ríos y vinieron los vientos. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo asimilamos nosotros? ¿Cómo asimilamos nosotros esta enseñanza, hermanos? Hermanos, en la vida cristiana, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, cuando nosotros lo aceptamos, nuestra vida cristiana, mis amados hermanos,
trae también situaciones difíciles, trae también adversidades. En mi país había una serie, bueno, no es que en mi país, en Latinoamérica, había una serie hace muchísimos años que se llamaba El Crucero del Amor. Posiblemente aquí en Europa no la hayan visto porque alguna vez lo he preguntado y parece como que no, está, no sé si alguien la haya visto, tú sí la viste, Carol, bueno, pero hay gente que me ha dicho que no la conocía. Bueno, El Crucero del Amor era una serie en la que cada semana daban un capítulo que trataba sobre gente que formaba parte de este crucero, que llegaba con problemas, llegaba con circunstancias, matrimonios que se van a punto de separarse, problemas con hijos, etcétera. Bueno, enfermedades, que tenía esto, que tenía lo otro. Y cuando terminaba el capítulo, todas estas familias terminaban restablecidas, la enfermedad había sido curada porque el médico la había operado, bueno, total, etcétera. Todo estaba solucionado, ¿verdad? A veces los cristianos, cuando nos convertimos, cuando estamos recién convertidos, pensamos que el ser cristiano es como estar en el crucero del amor. Pero resulta que ser cristiano, mi querido hermano, es estar en un buque de guerra y que usted esté ahí al mando o que esté justamente ocupando todos los puestos que los soldados, los marineros tienen que ocupar en un buque de guerra, en la artillería, en los cañones, en todo, donde sea que el Señor nos haya puesto, ¿no? Y es la verdad, no es el crucero del amor, es un buque de guerra. Cada vez que nosotros nos levantamos cada día sabemos que estamos en una batalla porque soldados de Cristo somos. Y estamos para cumplir nuestra misión como soldados de Cristo, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, hay circunstancias difíciles. ¿Puede ser posible que haya diferencias entre marido y mujer? Nos preguntamos, uy, nos horrorizamos. ¿Es posible que haya diferencias entre marido y mujer en el matrimonio, en un matrimonio cristiano? Por supuesto que puede haber una diferencia, puede haber diferencias entre marido y mujer, hermano. Por supuesto que puede haber problemas familiares, por supuesto que puede haber problemas con los hijos, por supuesto que puede haber problemas con el trabajo, por supuesto que puede haber problemas económicos, por supuesto que un cristiano puede estar pasando circunstancias difíciles. La diferencia está, hermano, que usted y yo estamos cimentados sobre la roca inconmovible de todos los tiempos y estamos edificando nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra familia, todo sobre la roca inconmovible de todos los tiempos. Claro que puede haber circunstancias difíciles, sí que las hay, pero ¿sabe qué pasa? Esas diferencias que hay entre marido y mujer, cuando Cristo está de por medio, Cristo es la preeminencia y Cristo es el que restaura y Cristo es el que corrige y Cristo es el que sana y Cristo es el que pone a los dos en común acuerdo, mis queridos hermanos. Es así como realmente, o sea, no, por algo lo está diciendo la palabra, o sea, aquí te dice, o sea, es que sobre la casa del hombre prudente también van a venir circunstancias, también va a haber enfermedades, también va a haber enfermedades terribles, ¿no? Pueden ser también. Aquí no estoy yo profetizando nada, por si acaso, hermano, cuidado, pero estamos hablando de que sí, los hijos de Dios tenemos que estar preparados para todo, para cualquier circunstancia, ¿no? De hecho, decir que, por ejemplo, en los 18 años que llevo yo en el Señor, he visto muchos testimonios de hermanos, de siervos de Dios, que de verdad han servido para fortalecer mi fe. Porque verlos firmes, verlos fortalecidos, restaurados y aún, como dice la palabra, con mayor presencia del Señor en sus vidas cada día, eso, hermano, a usted, que han pasado circunstancias difíciles, quiero decir, que han pasado circunstancias difíciles y que aún en medio de todas estas circunstancias de salud o lo que sea, se han mantenido. Eso es un testimonio precioso para los que estamos creciendo y los que estamos al lado de ellos viéndolos, ¿no? Que hay hermanos que son realmente testimonio para nuestras vidas, ¿no? Y hermanos, sí, el hombre prudente, el hombre que sabe pensar para actuar, también va a pasar circunstancias difíciles, ¿no? Ahora, quiero que tomemos en cuenta un detalle. Dice que el que oye y el que hace, ¿verdad? O sea, dice, aquel que oye y que hace estas cosas
Yo lo compararé al hombre prudente. Sí. ¿Por qué? El que oye. Me gustaría que pongan el versículo. Sí, así es. Mi hermano está en todo. Sí. Cualquiera pues que me oye y estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, me gustaría, hermano, que ponga el 1 de Corintios capítulo 3, el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo, sí. ¿Sabe? La roca es Jesucristo, pero la roca también representa la palabra de Dios. Porque Jesucristo es el verbo hecho carne, y también representa la palabra de Dios. Ahora, si en esa secuencia nos vamos al libro de Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los que escuchan el mensaje, los que ponen su vida, o los que atesoran el mensaje, los que permiten que ese mensaje llegue como una semilla a sus corazones, para que en un futuro pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esos son los que se van a convertir en el hombre prudente. Los que escuchan, los que estamos aquí escuchando y llegamos anhelantes de escuchar la palabra, llegamos con un corazón dispuesto, con una conciencia libre de todo pensamiento ajeno para poder recibir su preciosa palabra y que pueda realmente edificar tu vida y mi vida, que realmente pueda obrar en tu corazón y en mi corazón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efectivamente. Y ahora no nos quedamos ahí, porque está hablando de el oír. Estamos hablando del hombre prudente. Este hombre prudente que oye la palabra de Dios. Pero este hombre prudente también hace la palabra de Dios. Y entonces nos vamos al libro de Santiago, al capítulo 1, versículo 25. El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la ley perfecta, en la perfecta ley, la de la libertad, la de la libertad. Esa ley de la libertad es la que ha hecho libre a nuestra hermana. Esa ley de la libertad, porque mi hermana escuchó y obedeció. Y dijo, yo me pongo aquí delante porque quiero ser libre, porque yo reconozco mi situación delante tuya, Señor. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra, hermano, porque ahí está el problema. Ahí está el asunto. No solamente ser un oidor, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Ese hombre es el que puede decir que construirá su casa sobre el fundamento, pero cuando vengan las adversidades de la vida, cuando vengan las circunstancias difíciles en la vida, pues va a permanecer. Va a permanecer porque no será él, será Cristo en él, quien obre a través de su vida y la de su familia. Y la de su familia, mis queridos hermanos. Habiendo interpretado ya, habiendo ya un poquito hablado sobre el hombre prudente, entonces ahora vamos a hablar sobre el que no es prudente. Vamos a hablar sobre el insensato, ¿no? Y regresamos nuevamente al libro de Mateo, al capítulo número 7, y nos vamos al versículo 24, 25 y 26. Vamos a leerlo todo para entrar en el contexto, ¿no? Bien, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hombre prudente, el hombre que escuchó e hizo.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Uf, ahí la cosa cambia ya. La cosa cambia totalmente ya. Porque el hombre prudente sobrevivió ante las circunstancias difíciles. Este hombre terminó en ruina total. ¿Sabe, hermano? La roca es el fundamento, es Jesucristo. Pero la arena es como si estuviera hablando de una representación del mundo. Del mundo. ¿Sabe? Dice el hombre insensato. Y cuando usted busca el significado de la palabra insensato en la Biblia, cuando usted lo encuentra, es como si estuviera, el concepto es de aquel que actúa y luego piensa. O sea, es aquel alocado que se deja mover por las emociones, por los sentimientos. Aquella persona inmadura que ante una circunstancia difícil, ante una adversidad en la que hay que demostrar templanza, se derrumba totalmente. Y entonces actúa de la manera menos esperada, o de la peor manera posible. De la peor manera posible. Ese es un insensato, aquel que se mete en un negocio no sabiendo lo que tiene que hacer. Dígame usted, ¿quién que se quiere casar no se sienta primero con su esposa, con su futura esposa, y planea todos los movimientos de la boda? ¿Verdad que sí? Todo el mundo tiene que planificar cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, a qué hora se puede hacer, a qué hora no se puede hacer, etcétera, ¿verdad? Pues un insensato es el que casémonos mañana. Ya está. Pero de pronto ese casémonos mañana, que puede ser, porque hay personas en la vida que de repente dice, arreglemos nuestro asunto y si mañana podemos nos casamos, perfecto. Pero yo estoy poniendo el ejemplo de lo que significa todo el andamiaje de una boda, de un matrimonio, ¿verdad? No podría hacerse. Los insensatos toman decisiones apresuradas y alocadas, ¿no? Y ahora, yo he dicho hace un momento aquí que usted va a decir ahora, hermano Pablo, aquí como que no cuadra la cosa. Yo he dicho que la arena era como una especie de representación del mundo. Aquel valle bonito, porque estos valles eran muy bonitos durante el verano, además estaban perfectamente nivelados, porque el agua que había pasado durante el invierno lo había dejado ya todo de una manera maravillosa, ¿no? Estos valles se ven muy bonitos y la gente equivocadamente edificaba sobre esto, y luego venía el invierno y se llevaba todo lo que habían construido, ¿no? ¿Sabe? El mundo son las filosofías de este mundo. Pero las filosofías de este mundo parecen ser muy cuerdas. Parecen ser muy cuerdas. Parece ser que tuvieran la razón. Cuando hablamos del mundo, hablamos de todos los movimientos, pensamientos, modelos de pensamientos, la ética, etcétera. Hay una asignatura en el colegio, en lo que se llama la ESO, o no sé si la seguirán dando, se llama Lógica y Ética. Y esta asignatura tomaba el ejemplo de los modelos de pensamiento de los griegos, de los romanos, de los mismos pueblos primitivos, de los antiguos sumerianos, etcétera, ¿no? Y se iba cogiendo un poquito de cada uno. Y hasta el día de hoy hay muchos movimientos ideológicos que están en el mundo presentes, y muchos de ellos parecen ser muy cuerdos y muy... Ese es el mundo. Aquel que edifica un fundamento errado, un fundamento equivocado, sobre un fundamento equivocado, pues está destinado a tener una ruina en su vida. Pero, hermanos, hay que estar muy atento, porque es fácil cuando no estamos bien cimentados en la roca inconmovible de todos los tiempos, de confundir sobre qué estamos edificando. Y la arena se mueve de un lado para otro y va a ser erosionada. O sea que es inestable.
es totalmente inestable. No importa todos los modelos de pensamientos, por muy cuerdos que sean, si no tienen a Cristo como fundamento, no sirven para nada. No sirven para nada. Pero es muy fácil que nos contaminemos con esos pensamientos, porque ¿dónde estamos nosotros? En el mundo. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos para no cometer los errores o para no caer en el error sin darnos cuenta, porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto y no te va a poner ni te va a presentar a ti una pantalla en la que claramente tú y yo vamos a decir no, porque esto el Señor no lo permite. Ya sabemos que el enemigo obra muy discretamente, de una manera en la que tú y yo, cuando nos damos cuenta, ¿sobre qué estoy edificando? ¿Verdad? Pues esto le pasa al hombre insensato. El hombre insensato, el que no ha edificado sobre la roca, el que no tiene un devocional, el que no se postra para clamar al Señor, para escuchar su palabra, el que no viene anhelante a escuchar su palabra, su sana doctrina, el que no le pide al Espíritu Santo cada día que lo cambie, esa persona está en riesgo, está en peligro. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacernos un autoexamen diario de nuestra vida. A diario, el autoexamen es diario, en nuestro devocional con el Señor cada día. No puede faltar ese autoexamen nuestro, ese declarar todos los días: Señor, quita de mí lo que no sirve, lo que no funciona, no permitas que yo pueda edificar sobre lo que no es conforme a tu preciosa voluntad, ¿no? Y bien, ahora dice el que oye, pero aquí estoy hablando del que oye, del hombre insensato. Hermanos, venimos al culto los fines de semana, venimos al culto los jueves, venimos a las clases y aquí yo voy a decir, o sea, yo el primero, ha habido momentos en que usted y yo, y sinceramente, lo voy a decir con todo el corazón, porque esto no es las cosas como son, no hay quien no pueda decir que en algún momento hayamos estado nosotros de cuerpo presente, sí. Pero nuestras mentes, nuestro corazón han estado en otro sitio, porque hemos estado afanados, porque hemos estado preocupados, porque hemos estado, bueno, etcétera, por las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y venimos, ¿no? Sí, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a escucharla, pero ¿sabe qué pasa? Hay una barrera gigante que no permite, y esa barrera son los afanes, las dificultades, incluso los pecados. Uy, ahora, boom, tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que entre los cristianos? Pero si nosotros somos pecadores redimidos, hermano. Ya sabemos que todos los días tenemos que buscar a la presencia del Señor para ser cada día mejor personas. Perfectos no somos. Porque ahora cuando he dicho pecado, usted podrá estar pensando, uy, Dios mío, hermano, ¿de qué está hablando usted? No, pues si es que pecado puede ser simplemente que usted le quite tiempo, como mencionaba una de nuestras hermanas. Sí, creo que en la clase de la pastora mencionaba de ayunar, de no tener el tiempo, de ayunar incluso de las cosas que son del mundo y que están contaminando nuestra mente, como puede ser, por ejemplo, la televisión. Y ya se lo he mencionado tanto en estos días, el pastor lo ha mencionado en alguna ocasión, fue nuestra hermana Valesca que mencionó algo referente a ese tema el día de ayer. Y hermanos, estamos presentes, pero no estamos. Entonces la palabra de Dios no llega, pues, no edifica el corazón del cristiano, ¿no? Ahora, luego, dice no la hace, y el que no hace, o sea, no lo hace, no hace. O sea que ese hombre insensato no hace, no cumple, o sea, en el mundo entero hay muchos cristianos que escuchan y son conocedores de la palabra de Dios, pueden dar la vuelta a la Biblia muchísimas veces, pero no lo llevan a la práctica. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Sabe? Yo analizaba sobre una cosa, mire, es posible dar uno de los exámenes que nuestra pastora nos toma cada vez que terminamos un libro de los que hacemos es posible hacer un libro y sacar una excelente nota
sin ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la teología la puede estudiar cualquiera. La presencia del Espíritu Santo ya es otra cosa en tu vida y en mi vida. Eso ya es otra cosa. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, ir al médico? Y también pasa mucho esto. ¿De qué nos sirve ir al médico? Escuchar las indicaciones del médico. Cuando salimos del consultorio, no hacemos ni pío de lo que el médico ha dicho. Y no seguimos ninguna de las instrucciones. Fíjese usted, ¿no? Es como cuando muchas veces se ha mencionado en esta casa ¿de qué nos sirve venir tantos años a la iglesia si todavía estamos en la guardería? Porque nunca hemos decidido crecer, o sea, nunca decidimos tomarnos la medicina. O sea, venimos al médico, el médico está para todo el mundo siempre, venimos al médico divino, pero la medicina no nos la tomamos, la medicina hay que tomársela, hay que cumplir. O sea, si nosotros queremos ver el resultado de positivo del hombre prudente, tenemos que tomarla. Pero aquí vemos que no. El hombre insensato viene, edifica sobre el terreno que mejor le gusta. El pastor ha mencionado hace un momento por aquí el tema de que de repente nos precipitamos en tomar decisiones, ¿no? Sí, y también aquí en esto, cuidado, yo levanto la mano el primero, porque ¿quién no se ha tomado decisiones precipitadas? Y luego hemos tenido que lamentarnos lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y las consecuencias de lo que ha pasado. ¿Quién no ha tomado decisiones precipitadas? Todos, hermanos. Absolutamente todos. La diferencia está en que usted y yo cada día tenemos que dejar de tomar menos decisiones precipitadas porque estamos con una mayor presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida, mi hermano. Esa es la diferencia. Pero que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Y en algún momento vamos a ir a saltar y se escapa la liebre, ¿no? Y de repente ya la hemos liado, ¿verdad? ¿No? Pues sí, hermanos. El que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, me disculpan un momento. Bien, habiendo reflexionado todo esto, también reflexionamos otra cosa. Las dos casas es posible que tengan la misma imagen. Las dos casas tienen la misma imagen. Se ven muy bonitas. Una se sostiene y la otra no. La una es derrumbada y la otra se mantiene en las inclemencias del tiempo. Porque evidentemente los fundamentos, que es Jesucristo, el fundamento de una casa no se ve. Porque usted lo lleva por dentro. Es posible parecer cristiano y no ser cristiano. Es posible. Porque la casa del insensato puede tener una hermosa apariencia, pero llega la tormenta y se va. ¿Sabe cuándo se ve que el cristiano está presente, que el Espíritu Santo está presente en la vida de un hombre de Dios? Cuando, aún contra viento y marea, en circunstancias difíciles y adversas, usted y yo permanecemos. Cuando usted y yo permanecemos, mi querido hermano. Por eso es que vemos casos de repente de hermanos, ¿cómo puede ser posible que este hermano se haya apartado del Señor y se haya ido y de una manera así tan fácil de repente ya no está en Cristo? Familias que se disuelven, familias que se separan, familias que... porque no tenían el fundamento, porque no estaban correctamente bien cimentadas en Jesucristo. Y sabe, me atrevería a decir yo de esta manera, o sea, no es que no hayan estado, pero no hayan ahondado lo suficiente. ¿Sabe? Porque para construir un gran edificio, mi querido hermano, y esto lo sabe todo el mundo, cuando se construye un gran edificio, un gran rascacielos,
Primero hay que cavar mucho, mucho y llegar hasta la roca. Hay que llegar hasta la roca y para poder poner las bases para que ese edificio pueda soportar todo lo que venga adelante. La casa del hombre insensato aparentemente era muy hermosa. Incluso podría llegar a parecer que la casa del hombre insensato es muy hermosa porque hay mucha floritura de por medio, pero la casa del hombre sensato a la final puede ser una casa muy humilde. Una casa muy humilde. Y la que permanece es la casa humilde, pero no la que lleva tanta floritura y que lleva tantas cosas de por medio, ¿no? Pues sí, hermanos, esto es para nosotros medicina. La palabra de Dios para usted y para mí representa justamente lo que está diciendo el Señor aquí en este texto, porque era la conclusión de una larga enseñanza, era la conclusión de una enseñanza preciosa y que por supuesto continuaba, porque no termina con la historia de los 2 cimientos. Yo estoy diciendo aquí que era como la conclusión del Sermón del Monte, ¿no? Y la pregunta, mis queridos hermanos, la pregunta en esta noche es preguntarles a ustedes, ¿no? Y preguntarme a mí mismo, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer un autoanálisis de nuestra situación, porque es muy fácil, hermano, es muy fácil desviar en algún momento determinado nuestros pensamientos, porque estamos en el mundo, sí, pero tenemos que aprender cada día a a tener una mayor presencia del Señor para evitar estas situaciones, ¿no? La pregunta es, ¿sobre qué estamos edificando? ¿Es posible que estemos edificando en algo que no es correcto? ¿Es posible que estemos pensando en cosas que no son las más convenientes para nosotros? Eso es algo que tenemos que plantearnos cada uno de los que estamos aquí presentes. Yo no estoy para juzgar a nadie, porque yo sería el primero que tendría que analizar cada aspecto y cada área de mi vida. Pero todos nosotros, todos, creo que tenemos la santa misión de cada día autoexaminar en nuestro devocional diario con nuestro Señor cada aspecto y cada área de nuestras vidas. ¿En qué cosas estamos siendo sensatos y en qué cosa podemos estar errando como el hombre insensato? ¿En qué cosa podemos estar fallando?